Buenas noches nuevamente a todos los participantes por estar con nosotros en este 10º seminario 2023 del Instituto de Ciencias Médicas. El Instituto de Ciencias Médicas posee como misión contribuir a la prevención y el tratamiento de las enfermedades a través de la investigación, la educación y acciones de salud pública con incidencia en políticas públicas. Como parte de la misión de docencia y la transmisión del conocimiento científico, traemos el tema de hoy llamado compuestos perfluorados y su presencia en leche materna de mujeres panameñas, el cual será presentado por la profesora Irene Castillero Rosales. La profesora Irene Castillero es licenciada en química, posee la especialidad de docencia superior y maestría en entornos virtuales de aprendizaje y una maestría en ciencias químicas con especialización en química analítica por la Universidad de Panamá. Actualmente labora como profesora a tiempo completo en la Universidad de Panamá. Ha realizado la participación en proyectos de investigación dentro del Departamento de Química Analítica. Es autora de varios estudios, entre ellos concentraciones de bisfenoles, parabenos y benzofenonas en la leche materna humana, una revisión sistemática y de metaanálisis. Implementación de una metodología electroquímica de bajo costo para el análisis de diacinón en el suelo. Desarrolló de un método voltamétrico para la determinación de diacinón en suelos. También ha publicado sobre plaguicidas disruptores endocrinos. Como siempre, dejamos las preguntas para el final de la presentación. Abrimos un espacio de preguntas y comentarios que pueden hacer a través de levantando la manito para darle paso o a través del chat y le hacemos llegar las preguntas a la profesora Irene. Muchas gracias, profesora, por estar con nosotros. Es un placer contar con usted en la noche de hoy y gracias a todos los participantes. Adelante, profesora. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y la consideración y el apoyo en la difusión de la ciencia, ¿no? De lo que sabemos. Yo creo que eso es un reto que tenemos quienes producimos ciencia, porque hablamos en unos lenguajes muy técnicos, muy específicos. Entre nosotros nos entendemos muy bien, pero el reto es cómo llegarle al resto del mundo, ¿no? Porque trabajamos en áreas muy sensibles y es información que debe llegar a la mayor cantidad de población posible. Entonces, estas actividades yo creo que ayudan muchísimo a la difusión de la información y que estamos en un punto, digamos, crítico de nuestra existencia como ser humano en el que debemos conocer cómo funciona el mundo y qué es lo que está pasando, y sobre todo con respecto a la salud tanto del medio ambiente como de nosotros. Entonces, esta noche voy a conversarles un poco. Yo no suelo hacer presentaciones muy extensas, eh, pero pues voy a conversarles un poco sobre el proyecto que tenemos en evaluación, biomonitorización en seres humanos, un proyecto piloto que obviamente no lo he trabajado yo sola, he tenido muchísimo apoyo tanto de la Universidad de Panamá, la Universidad de Granada, que es nuestro principal aliado estratégico porque han sido nuestros guías en el desarrollo e implementación de todo este estudio, el apoyo sin el cual no hubiéramos podido trabajar, la Facultad de Ciencias, quien hospeda el Departamento de Química Analítica en donde laboro, el CIMED, un apoyo técnico y logístico que invaluable también, y pues financiado por CENESID. Bien, un poquito de lo que vamos a estar viendo, vamos a hablar un poco de esos compuestos perfluorados que creo que ya se están escuchando hace unos meses. El doctor Olea participó también en uno de estos seminarios, entonces yo creo que ya el público está un poquito sensibilizado sobre este tipo de contaminantes, pero entonces vamos a aterrizar un poquito más en lo que son los perfluorados, qué características tienen y gracias a esas características, por qué son interesantes a nivel de contaminación, ¿no? Cómo nos afecta
Y pues, ¿qué es lo que hemos hecho desde el punto de vista de química analítica, que es mi especialidad? Pues bueno, hablando un poquito de los compuestos perfluorados, se descubrieron en 1938, exactamente, em, estudiando los compuestos alifáticos, o sea, cadenas de carbono fluoradas. Fue en realidad un accidente porque lo que se estaban buscando era otro tipo de compuestos y resultaron entonces los compuestos perfluorados, ¿no? Que pues se descubrieron que tenían unas características muy particulares en relación a la hidrofobicidad, o sea, repelencia al agua, pero también repelencia a las grasas. eh, y luego entonces fueron utilizados en la Segunda Guerra Mundial durante el desarrollo de la bomba atómica, como recubrimiento de lo que contenía todo el material radiactivo. Hay una situación que yo creo que la Segunda Guerra Mundial marca, digamos, una, o el inicio, el despegue de la síntesis de moléculas químicas a nivel industrial, ¿no? Principalmente con el objetivo de resolver problemas, particularmente de la guerra, pero que luego se, pasada la guerra, resulta que queda la molécula. La industria entonces tiene que buscar una utilidad a esa molécula para poder seguir obteniendo beneficios económicos, y entonces empieza la innovación, ¿no? El desarrollo, la innovación. Para 1950, estos compuestos perfluorados empiezan a utilizarse ampliamente como uso doméstico, principalmente los recubrimientos de teflón de las sartenes. Todos los que cocinamos sabemos lo detestable que es una sartén después que hemos hecho la comida y luego darle ahí para poder arrancar todo lo que se queda pegado. Entonces fue un boom, fue un éxito, los sartenes recubiertos de teflón, en donde nada se pegaba, simplemente se cocinaba el alimento y no requería mucha limpieza, ¿no? Entonces, por ahí eso fue una entrada bien importante al uso, digamos, distribuido a nivel mundial de este tipo de compuestos, ¿no? Y por lo tanto, se continúa en este punto la síntesis de estas moléculas, pues industrialmente, ¿no? Para 1970 siguen digamos, las evaluaciones de este tipo de moléculas y sus propiedades, y se encuentra que pueden utilizarse como las espumas antiincendios. Entonces, se utilizan grandes cantidades, se almacenan en estancias militares, en aeropuertos para controlar incendios. Entonces, eso también implica una alta demanda en la producción de estos compuestos y también un uso masivo. Para el 2000 empieza entonces a utilizarse como parte del desarrollo de las tecnologías, ¿no? Porque ahora nosotros tenemos móviles mucho más compactos, que generan calor, pero que no llegan a incendiarse, por ejemplo. Tenemos también nuestros computadores que son portátiles y que tienen ese recubrimiento que los protege, pero no solo la electrónica, sino también en los textiles, porque nada nos encanta más que, por ejemplo, un sofá, que estemos sentados, estemos tomando algo y por accidente se derrama y resulta que el sofá no sufre ningún problema porque no se absorbe el líquido que cae sobre él. Entonces, ese textil está recubierto probablemente con una capa de compuestos perfluorados que repelen el agua, así que no dejan que el agua se absorba. Y pues bueno, entonces han sido un éxito en el comercio mundial, pero después del 2000 empiezan a llamar la atención de otra manera, porque pues empiezan a encontrarse asociaciones fuertes a enfermedades y niveles elevados de algunos compuestos perfluorados. Eso llama la atención. De hecho, 3M, que es el productor a nivel mundial más grande de este tipo de compuestos, voluntariamente retira del mercado algunas de estas moléculas, reduce al 95% su producción sin, digamos, sin que haya ninguna regulación. Lo hace voluntariamente porque se demuestra científicamente
el efecto que están teniendo esos compuestos, ¿no? Entonces, hoy en día, los compuestos perfluorados, a partir más o menos del 2009, es- están, digamos, bajo la mira de los científicos, están bajo la supervisión, se están monitoreando los niveles de esos compuestos porque son muy persistentes en el ambiente, ¿no? Algunos ya son parte del convenio de Estocolmo que regula entonces el uso de este tipo de compuestos y es aquí en este punto en donde nos encontramos, ¿no? En el nivel de supervisión, de suspensión voluntaria de la producción de algunos de esos compuestos, pues, y la regulación, ¿no? Y obviamente la investigación científica para demostrar lo negativo que es la presencia de esos compuestos en nuestro medio ambiente. Esto que ustedes observan aquí son cadenas de carbono que están saturadas con átomos de flúor. Son, digamos, los esqueletos base de los compuestos perfluorados. Los conocemos como cadenas que naturalmente serían cadenas hidrocarbonadas, es decir, carbono-hidrógeno, pero en el caso de los compuestos perfluorados están saturados con átomos de flúor. Son compuestos sintéticos porque en la naturaleza no se encuentran moléculas con cadenas, por ejemplo, de carbono que tengan más de un átomo de flúor, porque el flúor tiene unas características muy peculiares, es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, y de hecho forma un enlace con el carbono muy estable. Eso le confiere entonces las propiedades tan deseadas a nivel industrial, pero también lo hace esto persistente en el ambiente, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden observar que son básicamente las mismas cadenas, pero con distintos grupos funcionales que le dan entonces las características distintas. Tenemos sulfonatos, ácidos carboxílicos, sulfonamidas, y aquí tenemos también alcoholes. Usos diversos, básicamente recubrimiento, digamos, el 50% de lo que se produce de compuestos perfluorados se utiliza en recubrimiento de superficies para protegerla tanto del agua como de las grasas. Esa es la principal. Y suelen haber dos grandes, digamos, mecanismos para sintetizar estos compuestos. El primer mecanismo es por electrólisis con ácido fluorhídrico y genera cadenas cortas, mientras que las cadenas largas, como estas que están observando aquí, se forman por telomerización. Esos son los dos principales procesos industriales que se utilizan para sintetizar compuestos perfluorados. Y es interesante porque los compuestos más utilizados a nivel industrial son de cadena larga, como estos que están observando aquí, que superan los 6 carbonos, 6 o 8 carbonos, porque la cantidad que se tiene que utilizar para impermeabilizar la superficie es poca. ¿Qué ha pasado? Como se ha descubierto que estos compuestos son peligrosos y ya se ha confirmado esa asociación tan fuerte con enfermedades, entonces lo que se ha hecho es restringir el uso de estos compuestos de cadena larga. Sin embargo, para poder seguir teniendo las facilidades que requerimos en nuestro estilo de vida, lo que se ha hecho entonces es utilizar compuestos perfluorados de cadena más corta. Se aduce que de cadenas más cortas la vida media es mucho menor. Para estos compuestos de cadena larga se estima una vida media entre 40 y 90 años, mientras que para los de cadena corta pues se estima entre 15 y 20 años. Sigue siendo mucho tiempo, a mi parecer, pero bueno, la industria también requiere eh, mantener la producción y la demanda, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, pues, estas cadenas, estos compuestos perfluorados de cadena corta, que son los que se supone que se están utilizando más hoy en día, deben añadirse en mayor cantidad para poder conseguir las propiedades en los materiales que se están buscando. Un detalle aquí muy importante es que hay un secreto industrial, es decir, por electrólisis se pueden formar muchos fragmentos de cadenas cortas de compuestos perfluorados que no conocemos registrados nosotros en química tenemos un registro que le llamamos CAS, es como la cédula de los compuestos químicos, cada compuesto químico tiene un número CAS. Pues esa organización reporta que tiene registrados cerca de 6.000 compuestos perfluorados distintos.
Sin embargo, señala que pueden existir el doble o mucho más de compuestos que no están registrados porque están bajo el secreto industrial. Eso es un poco preocupante porque ahí estamos a ciegas, no sabemos qué buscar. Bien, eh, estas estructuras, como ya comenté, forman unos enlaces muy estables y que resisten tanto la acción, por ejemplo, de la luz, la fotólisis, la acción del agua, no sufren hidrólisis, es decir, son moléculas que no las rompe la luz del sol, no las rompe la acción del agua, tampoco sufren degradación microbiana y no hay un mecanismo en el metabolismo de los vertebrados para fraccionarlo, para fraccionar estas moléculas. Todas estas características entonces nos llevan a concluir que son moléculas altamente persistentes. Se quedan en el medio ambiente, se van acumulando y obviamente quienes estén en digamos, en las partes superiores de la cadena trófica son quienes más niveles bioacumulan de estos compuestos. Nosotros, los seres humanos, estamos bastante, bueno, arriba en la cadena trófica, así que ahí se van juntando factores de interés para investigar este tipo de compuestos. Bien, como observa aquí un pequeño diagrama, podemos hablar de las fuentes que contribuyen a la presencia de perfluorados, tanto en el medio ambiente como en que se pueda encontrar en el ser humano. Podríamos empezar por cualquier lugar de este esquema, pero pues ya hablamos de la industria química. Se sugiere que la principal fuente de emisión de compuestos perfluorados al medio ambiente es la industria química, mediante las descargas que hace de su producción, que aunque estén controladas estas moléculas, pues pueden pasar distintos sistemas de filtrado y no están regulados, así que es una de las principales fuentes que contribuye a la presencia de estos compuestos en el medio ambiente. Muchos de estas cadenas pequeñas de las que hablamos hace un momento son lo suficientemente livianas para transportarse aéreamente. Entonces se han encontrado en islas que no están habitadas y pues se sugiere que el mecanismo ha sido por transmisión aérea. Nosotros tenemos en nuestras casas, como ya les comenté, pues ropa que no se aja, ropa que no se mancha, básicamente textiles que son resistentes al agua y a las grasas y probablemente tienen un recubrimiento de compuestos perfluorados, con lo cual nosotros también estamos contribuyendo en las aguas residuales domésticas en la presencia pues, de estos compuestos. El gran uso de las espumas contra incendios también y los rellenos sanitarios. Nosotros no disponemos correctamente de nuestros desechos. Deberíamos hacerlo en fuente, es decir, desde casa, clasificar nuestros desechos, pero bueno, tenemos rellenos sanitarios que no están adecuadamente habilitados y por lo tanto puede ocurrir lixiviado. Los compuestos pueden ser muy afines a las matrices del suelo y pueden ir lixiviando, migrando y llegar a aguas subterráneas. Un punto bien interesante de la presencia de los compuestos perfluorados es que puede ser parte de las formulaciones de plaguicidas, pero también se están utilizando ahora muchos biosólidos, producto de tratamientos de agua, son lodos que se sugiere que son muy ricos en nutrientes y se suelen utilizar como fertilizantes para los cultivos agrícolas. Sin embargo, si están muy cargados de compuestos perfluorados, entonces nosotros vamos a tener que la planta pueda absorberlos, pero también puede lixiviar aguas subterráneas o por lluvia y escorrentías llegar a aguas superficiales. Entonces, a pesar de que los compuestos perfluorados tienen esas características hidrofóbicas hidrofóbicas y también repelentes a las grasas en los materiales, se mantienen muy estables en agua. Entonces, están en todo el medio ambiente porque se han integrado al ciclo del agua. Bien, qué es lo que sabemos que puede pasar en el ser humano? Me gusta esta diapositiva, aunque está en inglés, porque separa las asociaciones fuertes de enfermedades y compuestos perfluorados y asociaciones moderadas.
Entre las asociaciones más fuertes que se han encontrado es un elevado colesterol. Eh, Esto que es bien importante, una respuesta reducida a las vacunas, sobre todo en los niños. Se sugiere que por distintos mecanismos durante la formación del feto y la exposición a compuestos perfluorados, entonces el sistema inmunológico no madura lo suficiente como para después de nacido el feto poder asimilar toda la información que provee la vacuna y generar entonces esa respuesta inmunológica. También se asocia fuertemente con cáncer de riñón y con un crecimiento lento tanto en los niños como en los fetos. Otras asociaciones que son moderadas, pues cáncer de mama, cáncer de hígado, y muchos estudios marcan esta relación. Y es que las mujeres con niveles importantes de compuestos perfluorados desarrollan alta presión durante el embarazo y que tiene unas consecuencias importantes, ¿no? Para nosotras las mujeres. Entonces nosotros pues decidimos investigar en leche materna. La leche, bueno, las mamas se van desarrollando desde la embriogénesis, son procesos hormonales que van controlando el desarrollo de las mamas y básicamente en la pubertad ocurre digamos, el primer desarrollo importante de las mamas, donde las hormonas ováricas entonces permiten la elongación de los ductos. Durante el primer embarazo de la mujer, entonces se desarrollan los alveolos, que son estas pequeñas bolsitas que se ven aquí. Esas estructuras alveolares entonces son las responsables de generar la leche. Una cosa bien interesante con las mamas es que luego de terminar la primera lactancia, la mama se vuelve a contraer y en el siguiente embarazo vuelve a crecer esas estructuras alveolares, ¿no? Entonces es un proceso reversible. Y bueno, en esas estructuras alveolares entonces eh, ocurren, digamos, la mezcla de los componentes de la leche. Sabemos que tiene un alto contenido de grasa, que puede ser incluso movimientos de reservas de grasa de la mujer, que mezcla entonces con agua. Dentro, la única fuente de agua que nosotros tenemos en el cuerpo, pues es la sangre, y en la sangre, en el suero, se ha encontrado, unido a proteínas, los compuestos perfluorados. Entonces, por eso decidimos que era una matriz interesante para evaluar la presencia de estos compuestos, ya que, pues al ser solubles en agua y muy probablemente iban a estar en la leche materna, pero además por el impacto de que, pues probablemente el feto ha estado expuesto a una gran variedad de compuestos, eh, de contaminantes, y luego cuando nace sigue exponiéndose durante el proceso de lactancia sin que se entienda que mi mensaje es que debemos dejar de lactar, porque yo considero que la leche materna es el mejor alimento eh, para los niños que podemos heredarle a nuestros hijos. Sin embargo, no podemos negar la realidad de que la exposición de los niños pues se ve mucho más afectada eh, por la presencia de esos contaminantes dentro de las mujeres, ¿no? Entonces, un poquito del proyecto que hemos llamado Panamá Medio Ambiente, Mujer e Infancia, le llamamos PAMAMI. Decidimos hacer este estudio después de una estancia que hice en la Universidad de Granada, donde pues aprendí qué es eso de la biomonitorización, eh, todo lo que conlleva la responsabilidad bioética que conlleva este tipo de estudios. Y bueno, decidimos hacer ese proyecto aquí en Panamá, fue financiado por Senacid y pues establecimos que íbamos a monitorear eh, personas sanas, mujeres embarazadas, con embarazos sin complicaciones. Elegimos la región de Azuero. Eh, y es interesante, bueno, yo por motivos personales tengo familia en Azuero y siempre tuve esa sensación de que se utilizaban muchas sustancias químicas innecesariamente, sin saber mucho de química.
Después de estudiar y leer mi formación como química, entendí que definitivamente sí, no solo en Azuero, sino que en general siempre tenemos esa percepción de que más químico es mejor y no siempre es así, ¿no? Entonces elegimos la región de Azuero y hemos estado, bueno, yo he estado viendo presentaciones de investigaciones de inventarios de plásticos, de microplásticos, y básicamente es como si la ciencia se hubiera enfocado en Azuero, porque esos son los datos que se están generando ahorita mismo. Todo el país, de hecho, es interesante investigarlo, pero por casualidad hemos elegido ciertos grupos de investigadores el área de Azuero. Porque además reúne unas condiciones interesantes, parte del arco seco, su población, mucha de su población ingiere agua de pozos, ya vimos que particularmente para los compuestos perfluorados, pero no únicamente para ese tipo de componentes, pueden lixiviar aguas subterráneas, entonces pues digamos que mm, se presentan una serie de condiciones ideales para hacer un primer abordaje de la situación, ¿no? Entonces obtuvimos muestras de placenta, de leche materna y de suero de cordón umbilical de estas mujeres voluntarias y procedimos entonces a hacer la parte de determinación analítica de compuestos químicos, que vamos a ver un poquito más adelante. Y para los extractos únicamente de placentas ensayamos la actividad estrogénica con una línea celular de células MCF7, son células de cáncer de mama hormonodependiente. Entonces, pues el principio de ese ensayo es que si esas células se desarrollan en presencia de estradiol y nosotros quitamos ese estradiol y ponemos entonces frente a esas células extractos químicos que ya hemos identificado de contaminantes y se comportan similar, entonces podemos hablar de que hay compuestos que son estrogénicos. Y con su afectación entonces en el tema de cáncer hormonodependiente, porque una persona que desarrolla un cáncer de este tipo y que tiene una elevada carga de compuestos que se comportan como hormonas, pues presenta un cáncer mucho más agresivo. Desde la parte química, lo que nosotros entonces realizamos fueron las extracciones, las determinaciones analíticas y las validaciones de las metodologías. Y eso ha sido todo un reto para nosotros en el Departamento de Química Analítica por, por dos cosas. Pues digamos que los químicos somos la causa y debemos ser la solución. Entonces, desde ese punto de vista, es importante trabajar, y para disminuir la exposición también, trabajar en el laboratorio con cantidades mínimas de solventes y de reactivos químicos, que además es conveniente porque en la Universidad de Panamá, pues somos una universidad oficial con recursos limitados que debemos aprovechar lo mejor posible. Entonces, ese es, digamos, el reto que tenemos nosotros en el departamento de realizar cada vez pruebas que consuman menos reactivos, pero que además nos permitan resultados cuantitativos y adicionalmente no siempre contamos con muchísimas muestras. Dependiendo de la matriz que estemos trabajando, habrá mucha muestra o no. Para el caso de las leches maternas, pues teníamos unos pocos mililitros que teníamos que sacar el mayor provecho. Entonces, también me capacitaron en Granada en esta técnica. Utilizamos la técnica de microextracción dispersiva líquido-líquido. Es una técnica muy sencilla, muy económica y que se puede ajustar a la sustancia de interés, entonces es muy práctica, sobre todo porque la implementación no es costosa, ¿no? Entonces implica que la muestra esté disuelta, se le inyecta una mezcla extractante, de manera que se generen unas pequeñas microgotas y se forme una emulsión, y en ese proceso ocurre entonces la extracción cuantitativa. Esa mezcla extractante debe tener un solvente afín a la fase acuosa en donde está el analito y un solvente insoluble en la fase acuosa, que sería entonces nuestra fase orgánica, idealmente más denso que el agua, o sea que debe irse al fondo, ¿no? Por centrifugación, entonces obtenemos las dos fases completamente separadas y la fase sedimentada es la que contiene nuestros analitos cuantitativamente extraídos para entonces su posterior análisis. En el caso de los compuestos perfluorados, el análisis se realizó por cromatografía líquida de ultra alta definición, ¿no?
Y entonces los cromatogramas contra sustancias patrones nos permitieron identificar y cuantificar la presencia de distintos compuestos perfluorados. Esto es los primeros, digamos, resultados preliminares que puedo mostrarles de lo que está presente en las muestras analizadas. Observamos los compuestos perfluorados, digamos, más conocidos y que ya están regulados por el Convenio de Estocolmo, el PFOA y el PFOS, se encuentran presentes en las muestras analizadas. eh, y otros, entonces, otros compuestos perfluorados de cadenas distintas que también están presentes. Eh, Solo evaluamos, digamos, una limitada cantidad de compuestos, pero como ya les comenté, hay tantos que conocemos y muchos más que desconocemos, que es muy difícil decir, bueno, estos son todos los que hay, estos son los que ensayamos. Eh, Bien, con respecto a los niveles encontrados, estamos en la media media, es decir, que no estamos mejor que nadie ni peor que nadie, pero estamos en la jugada, ¿no? Y es entonces un tema para explorar y biomonitorizar en otras partes del país. Ahora, la situación, digamos, siempre genera un poco de aprensión. Bueno, ¿y ahora qué hago? Es muy difícil porque necesito el celular, necesito la computadora. Yo creo que en general la situación de contaminación ambiental a nivel mundial lo que nos invita es a detenernos un poco, a parar un poco el consumo. No necesitamos todos los años cambiar de un celular, no necesitamos cada 2 años cambiar un automóvil. Es decir, si nosotros reducimos nuestro consumo, el impacto en el ambiente también disminuye, ¿no? Entonces, debemos tratar dentro de lo posible comer los alimentos de temporada. Panamá tiene una gran variedad de alimentos muy nutritivos que podríamos aprovechar. Siempre preferir el vidrio, si es posible, fibras naturales. Nuestra agua del grifo es muy buena, podríamos darle un filtrado adicional para, digamos, mejorar todavía la calidad de la misma. Disminuir la comida chatarra, comemos demasiada comida chatarra y muchos de estos empaquetados de cartón tienen un recubrimiento interno de compuestos perfluorados para que la grasa o el agua no humedezca tan rápido el cartón. Entonces, el alimento se coloca caliente y el calor es el medio por excelencia para extraer compuestos. Entonces, el alimento caliente en contacto con el recipiente simplemente lo que va a hacer es absorber esos compuestos perfluorados y luego nosotros los vamos a ingerir. Entonces, menos embalajes, mucho menos embalajes plásticos y de cartón. Siempre recomendamos las 3 Rs. Normalmente pensamos primero en reciclar y reciclar es lo último. Lo primero que tenemos que hacer es reducir. Y bueno, eh, como conclusiones de este pequeño estudio piloto, pues hemos logrado implementarlo. Por primera vez la biomonitorización en la región de Azuero. En el Departamento de Química Analítica tenemos una capacidad instalada para el desarrollo de metodologías verdes. Digamos, este proyecto nos ha abierto una visión distinta y siempre buscamos cómo trabajar en la escala micro, ¿no? En la escala más verde posible. Tenemos ya una batería de biomarcadores de disrupción endocrina que tienen una fuerte asociación a enfermedades crónicas no transmisibles, que son de alto interés, no solo en la región de Azuero, sino en todo el país. Eh, y pues hemos reportado entonces la presencia por primera vez de compuestos perfluorados. Los compuestos perfluorados se conocen como forever chemicals. Como les decía, pues las vidas medias son muy largas. Entonces, incluso hay científicos que hablan de el legado de los compuestos perfluorados que probablemente van a estar con nosotros por muchísimo tiempo. Hemos logrado obtener alianzas estratégicas. Nuestro primer aliado estratégico es la Universidad de Granada, pero también trabajamos con el CIMED. Estamos poniendo en conocimiento al MINSA. Mi Ambiente también sabe de esta situación, el PNUD, entre otros organismos que son actores interesantes, importantes en esta parte de mediar el tema de contaminación, ¿no?
También estamos nosotros en la capacidad de transferir esa tecnología, esas técnicas que nosotros hemos logrado implementar, y también damos apoyo pues, a los centros regionales de los convenios de sustancias químicas cuando así lo requieren. Pero es muy importante seguir la biomonitorización, es decir, no solo en Azuero, sino ver qué es lo que está pasando en las distintas áreas del país, porque a pesar de que somos todos panameños, cada área, digamos, tendría unos marcadores, unos biomarcadores diferentes que nos ayudarían a entender un poquito más cuáles son las fuentes de exposición más importantes, pero además esto, evaluar la situación y poder tener información de base científica para impulsar regulaciones de protección, que es, a mi parecer, de las cosas más importantes, ¿no? Proteger el medio ambiente y al ser humano, porque somos todos una sola salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Excelente presentación. Muy interesante, la verdad. Abrimos entonces el espacio de preguntas y comentarios. Sí, adelante, Johnny Parra. Buenas noches. Primero que todo, felicitar a la doctora por la excelente exposición, excelente trabajo que usted está haciendo con su grupo. Yo soy pediatra neonatólogo y precisamente este tema yo lo vengo revisando también hace mucho tiempo por la gran preocupación de que Panamá, siendo un país tan pequeño, tiene una alta incidencia de malformaciones congénitas y deformaciones. Eh, Son poquísimos los estudios, conozco solamente dos previo a este, sobre la medida de organofosforados, organoclorados, insecticidas en calostro y leche materna. Y de una casuística bajísima, uno tal vez 8 o 10 casitos, publicado uno en el Hospital de Niños y otro en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional. Eh, es preocupante porque, como usted tal cual lo que dice, ¿no? Que de pronto las diferentes zonas se comportará diferente por las costumbres, por los hábitos. Y yo estoy en Chiriquí, acá es tierra de cultivos donde se utilizan mucho los herbicidas, todos estos abonos, y que todavía algunos prohibidos en algunos países todavía se siguen usando en países latinoamericanos. Pero no solo eso, sino tal cual como usted comentaba, los productos importados de plástico sin control de calidad, con bifenoles, con todas estas sustancias que ya en otros países y en Europa, por ejemplo, han sido prohibidos, en España particularmente, se han prohibido, como los juguetes de niños, como las medias y zapatos de niños hechos con estos productos, eh, al final entran al sistema eh, biológico humano. Y también un país que tiene dos costas, donde también se consume alta cantidad de mariscos, de pescado, y como usted dice, en la alta, los de mayor nivel en la cadena alimenticia, los peces de alta mar son acumuladores de todas estas sustancias. Es muy preocupante cómo se asocia no solo la cantidad de malformaciones, la cantidad de autismo que hay en el país, de tumores, de leucemia. Yo he tenido conversaciones con algunos genetistas preocupados por esto. Y qué bueno que usted esté adelantando este tipo de trabajos porque hay que hacer algo definitivamente, seguir estos estudios a gran escala nacional para identificar y hacer políticas, como usted dice, de control y de vigilancia y de tal vez prohibiciones de algunas cosas, porque lastimosamente es un país consumista y se traen como de países asiáticos o de la India muchos productos que en otras partes son rechazados, pero acá se traen a precios muy bajos y adquiridos por toda la población, que nos lleva luego a mantener estas cifras altas que le estoy comentando de malformaciones. Así que para mí es realmente bastante tranquilizador saber que hay personas como usted y su grupo que están trabajando en esto precisamente
identificar, ¿no? Sé que también el doctor Andírez con su grupo están en este tipo de investigaciones, Así pero es. como usted lo dice, no es lo mismo en Boca del Toro o en Chiriquí que lo que pasa en Azuero, o lo que pasa en la misma capital o en el Darién, pero muy interesante. Así que felicitaciones y nada más quería hacer ese comentario, básicamente. Muchas gracias, doctor. Sí, algo que no comenté es el factor socioeconómico, que agrava mucho más la exposición, porque, como usted lo comenta, los materiales de plástico, que son mucho más económicos, son más accesibles para quienes tengan más limitantes económicas. A lo mejor quien tenga una facilidad económica, pues podrá adquirir algún producto de mayor calidad, pero quien no pueda está limitado simplemente a eso, al producto más económico. Y nosotros deberíamos poder garantizar que el producto más económico es igual de saludable y de seguro que uno de mucha mayor calidad. Eso requiere un proceso bien grande de revisión. De hecho, en nuestro grupo estamos también desarrollando ya un proyecto para revisar las migraciones. Es decir, hemos conseguido botellas del mercado, botellas de plástico en los reutilizables, para evaluar si es posible que el material del que está hecho el plástico migre al agua y las personas estén entonces exponiéndose a estos contaminantes por esas botellas de plástico que muchas veces no reportan qué tipo de plástico están hechas. Entonces, estamos por empezar ese proyecto ahora a inicios del próximo año. Muy bien, profesora, excelente. Sí, bueno, tenemos una pregunta en el chat. Pregunta Pablo Osorio, ¿cómo se puede formar parte del equipo de trabajo de investigación con miras hacia la regulación y prevención que permita generar una inquietud en el MINSA que motive a una política nacional de salud en relación a este tipo de químicos? Interesante. Si quieres, puedes escribirme, ahí están mis datos. Yo contesto el celular, principalmente el correo, el chat también me puedes chatear, porque estamos, como comento, por implementar nuevos programas de biomonitorización en otras partes, ¿no? Entonces, la idea es tener brazos que nos conecten para hacer la fuerza, sobre todo en el sistema de salud pública, eh, porque yo soy química, yo recibo la muestra, la proceso, garantizo los resultados, pero no somos nadie si no tenemos el apoyo de el personal de salud, los médicos, las enfermeras, que son quienes están allí con el paciente, que son los que captan al paciente y no son los que tienen la posibilidad de tomar las muestras, ¿no? Los tecnólogos médicos. Entonces, es todo un equipo interdisciplinario. Como decía en un principio, no lo trabajo yo sola, pero si el que quiera sumarse, pues bienvenido a poder hacer un programa pues mucho más grande con datos que logren impactar. Muy bien, excelente. No sé, ¿alguien más tiene alguna consulta o otro comentario por parte de los participantes? Pues, ¿o entendieron todo o no? Yo creo que sí se entendió, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sí, le entendieron todos. Sí, bueno, están mandando comentarios de felicitaciones y Muchas agradecimientos por gracias. excelente trabajo. Eh, Acá otro comentario de Juan Bradao menciona felicidades a todos los colegas que en este momento han iniciado con determinación y entusiasmo el camino de la investigación que aporta información valiosa acerca de factores no considerados y que afectan a nuestra población. Sería interesante establecer una colaboración entre asociaciones como la de Medicina General que pudiéramos conjuntamente llevar a cabo investigaciones en varias áreas. Totalmente cierto. Ah, Es como perfecto. les digo, vital el apoyo del personal sanitario. Así es. Doctora, buenas noches. Iván ¿Qué Landírez, tal? ¿cómo está? Bien, ¿y usted, doc? ¿Cómo le va? Muy bien. Doctora, ¿estos compuestos se han encontrado que tengan algún efecto sobre las hormonas tiroideas?
Bueno, hay varias interacciones. Las hormonas tiroideas son muy importantes en lo que es la cascada de las hormonas. Eh, Sé básicamente de estudios que reportan, de modelos en ratas que reportan aumento de la corticosterona, disminución de la leptina, son algunas hormonas que se han ido midiendo, pero probablemente están muy relacionados. Habría que, digamos, revisar un poco más la bibliografía en función de esos mecanismos, ¿no? Ok, interesante. Gracias, doctora. Bueno. Pero muy bien, excelente presentación nuevamente y muy agradecidos por contar con usted la noche de hoy en este seminario, el número 10 del Instituto de Ciencias Médicas de este año. Y agradecemos a todos los participantes por tomarse su tiempo y estar con nosotros y escuchar esta excelente presentación de temas muy puntuales e interesantes, ¿no?, que se están haciendo aquí en Panamá. Así que nuevamente gracias y que tengan una feliz noche, una feliz semana, que estén muy bien. Saludos cordiales a todos. Feliz noche.